Los aumentos al precio de los combustibles, en especial el diésel, obligarán al sector de transporte de carga a realizar ajustes a sus precios. Esta situación incidirá en alimentos, bebidas y otros productos. Sí estamos sumamente preocupados. Vemos que en el transcurso de estos últimos días diariamente hay incrementos en el precio del crudo. Y eso, pues, como consecuencia lógica, digamos, se van dando incrementos también en los derivados del petróleo, dígase combustibles. Estamos viendo, analizando cómo vamos a manejar esta situación. Sabemos que este tipo de información es manejada por todos los usuarios y clientes de los servicios de transporte y que van a comprender, porque sí tenemos que hacer unos ajustes en los precios derivados de esta condición de incremento del petróleo. El próximo lunes el sector de transporte analizará la situación de escalada de precios, pues el valor del barril de petróleo superó los $90 y los derivados sufrirán el mismo efecto. Impacto en el transporte de carga, en el transporte de pasajeros. Vamos viendo cada vez cómo, sin duda, el conflicto que se está dando en Medio Oriente viene a impactar directamente, que estamos lejos, pero sabemos que el tema del petróleo también se ha disparado de una forma considerable. Es una situación que todavía está en mucha incertidumbre y refleja, obviamente, esa dependencia que nosotros tenemos y sobre todo, entonces, cómo el combustible, el petróleo, todo viene relacionado con muchas actividades productivas en nuestro país, que obviamente ya estamos empezando a ver esos incrementos que se van disparando, productos de la canasta básica, el transporte lo vemos acá también por medio de las gremiales que también se han pronunciado y es una situación que nos está impactando fuerte en la economía nacional. Hemos abordado durante la semana justo estos temas que menciona Sandy y decimos, ay, pero solamente va a ser el combustible, pero en realidad, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues también van aumentando los impuestos, señores. Hay mayor recaudación y es por eso que nosotros debemos de abordar y analizar todo este panorama. ¿Por qué razón? Porque el Estado también podría llegar a ver pues algunas otras opciones para poder cesar esta situación, porque definitivamente el bolsillo de los guatemaltecos cada vez está siendo más golpeado. ¿Qué opinas tú al respecto de esta recaudación fiscal que se va a tener por el incremento de los combustibles, Fernando? Bueno, realmente sí, efectivamente suben los precios y naturalmente pues habrá un tributo extra que pagarle al Estado a través de esa facturación que se realice. Sin embargo, mi concepto es que es difícil pensar que eso pueda traducirse en algo satisfactorio para nosotros quienes pagamos pues al final ese precio alto, no solo el combustible, sino lo que se está viviendo allá con esta guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos y que ha repercutido directamente en el transporte de los combustibles fósiles que provienen del petróleo. Acá entra mucho esa perspectiva de hacia dónde va Guatemala con esa dependencia absoluta que hemos tenido siempre en la compra del combustible para poder movilizar todo el transporte a nivel nacional. Y hoy en estas declaraciones, pues justamente esta Asociación de Transporte de Carga ve realmente con preocupación que naturalmente no pueden seguir manteniendo los mismos costos si el diésel que utilizan cada vez todos los días va 1.25, 1.50 más caro. ¿Qué viene? Pues nada más que adaptarnos, apretarnos el cincho, porque pues esto no solo es un problema en Guatemala, esto es a nivel mundial. Y no queda de más el hecho de saber que Guatemala no tiene otra salida. Si usted me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a ver, yo le regreso a usted la misma pregunta. ¿Usted va a cambiar su misma agenda del día? Sobre todo si usted vive, por ejemplo, en el occidente, si usted vive en el oriente y tiene que viajar a Guatemala a dejar sus productos, ¿usted puede cambiar eso y utilizar otro tipo de transporte? No, Guatemala no tiene esas facilidades. Así que no nos queda más que adaptarnos y, por supuesto, ese cincho se va a sentir mucho más apretado porque no queda de otra que pagar ese incremento en el precio del galón del combustible. Sin duda alguna, la economía nacional es muy vulnerable, especialmente a las fluctuaciones internacionales en el precio del petróleo. Lo estamos viendo y lo vemos constantemente. ¿Qué alternativas se podrían ir pensando de apoyo a la economía y sobre todo para hacerle frente a esta crisis que aquí estamos empezando a ver como ese incremento y las repercusiones, pero ojo, esta situación pues podría irse empeorando y tenemos que irnos preparando también como país para hacerle frente a lo que se podría venir.
¿Qué soluciones o qué alternativas se podrían pensar, Fernando, para hacer frente a esta situación que se está viviendo a nivel internacional? Bueno, lo que históricamente ha sucedido en nuestro país con estas escaladas de precios en los combustibles es que los gobiernos de turno, cuando ha tocado que enfrentar esta situación, pues se han ido por el camino de un subsidio. El grande de los problemas con el subsidio es que, por supuesto, abarata por un plazo muy corto el precio del galón, pero eso se traduce en que ese subsidio encarece otro tipo de gastos que el Estado debe realmente realizar para financiar ese subsidio. Y no es sostenible. Entonces, tampoco. y no es sostenible en el tiempo. Entonces, por mucho que el Estado realmente tenga esa mentalidad de ayudar al pueblo, no puedo pensar que un subsidio pueda durar una cantidad de tiempo a como se está proyectando este tema con Irán. Entonces, vamos a ver qué sucede. Realmente es preocupante. Recordemos que hemos tenido casos en la historia de nuestro país en donde el galón, ¿se recuerdan ustedes? Superó de gasolina súper irregular los 40 quetzales, 40 y pico de quetzales. Sí. Y ahí, sí, de verdad, todos los demás productos se van para arriba con los precios porque el transporte naturalmente va a trasladar ese incremento hacia lo que están, pues por supuesto, trayendo de otros países y llevándotelo a ti para que lo compres y lo pongas en la mesa para que coma tu familia. No estamos lejos de alcanzar esto. Realmente la semana pasada estaban 26 quetzales el diésel. Hoy por hoy está en 31,15 centavos, señores, y de pronto eso va incrementando y mañana lo podemos ver de manera distinta. Ahora bien, abordemos el impacto en la moneda, porque sabemos que Guatemala compra en dólares. Entonces, ¿qué impacto puede tener el precio del quetzal frente al dólar en la compra del petróleo? Bueno, aquí es un tema que el Banco de Guatemala desde ya está inmerso en buscar esa solución para que el impacto en la tasa cambiaria no vaya a tener un impacto realmente tan grande, tan profundo, porque es perfectamente natural entender que pues, la divisa más importante con la que se comercia en ese mercado internacional es el dólar. Y si al final de cuentas el hecho de que todo el esquema de lo que el combustible financia se vaya para arriba, naturalmente el dólar también va a ir al alza. Así que sabemos perfectamente que el Banco de Guatemala tiene una estructura de trabajo siempre enfocada y dirigida a sostener la economía de nuestro país. Esperemos que realmente se logre hacer por un tiempo que nos permita tener el beneficio de no ver esa afectación de la compra del dólar hasta tan arriba. La verdad es que creo que el impacto lo podemos ir apreciando en distintos puntos. Yo les quiero compartir algo muy personal. Esta semana en el mercado que fui a hacer, porque voy a un mercado a comprar las frutas y las verduras, pude observar el incremento en los precios de las frutas, las verduras, y conversando con unos comerciantes me decían que ya el tema del flete para el traslado, el tema incluso de los abastecedores que también se encargan de poderles distribuir, se ha ido disparando y que incluso han podido apreciar una disminución en las ventas porque hay personas que prefieren, bueno, si esto lo compraba antes pero subió mucho, le voy a dar prioridad mejor a estos productos porque obviamente ya no rinde el dinero igual. Entonces esto te viene en una baja también para ellos y así podemos ir observando las distintas aristas o los distintos sectores que se ven involucrados y todo esto a raíz del incremento en el precio del combustible. Ante esta situación, replanteo, Fernando, ¿realmente puede existir alguna solución o alguna ayuda para reducir este impacto que estamos empezando a tener y que se podría ir incrementando, por ejemplo, quizás en desempleos, en reducción en las ventas, también en los ingresos familiares, que desde ya se empiezan a notar, pero el impacto podría incrementarse de forma significativa y marcando una crisis incluso posiblemente económica por el fenómeno mundial que se está viviendo en cuanto a la tensión y la situación que se vive en Medio Oriente? ¿Hay alguna esperanza para todos nosotros, para nuestro bolsillo ante esta situación? ¿Crees tú que podría existir? Sandy, Jamie, ¿cuál puede ser la solución para un tema que está afectando al mundo y que Guatemala vaya a tener una excepción a la regla? No existe, no existe. Para la persona que tiene un salario fijo, el hecho de saber que ahora tiene que erogar más de lo que tenía presupuestado porque el combustible se va para arriba,
¿qué tipo de solución puede existir? Nada. La única solución viable para un Estado como el guatemalteco es que el gobierno estipule dentro de sus análisis, pues obviamente otorgar un subsidio. Y hemos visto que los subsidios lo que logran es bajar por un tiempo muy corto, puede llegar más o menos mediano, pues 1 o 2 quetzales el combustible, pero al final, si llega a un tope, por ejemplo, el diésel, que es, ahorita que están 31 y pico, como decía Jamie, llegara el combustible diésel a costar 38, 39, 40 quetzales el galón y el subsidio lo baja a 1.52, al final de cuentas, la comparativa de cómo estaba pagándose hace 15 días contra lo que va a costar dentro de un mes y medio, el subsidio no viene a solventarte nada. Jamás. Entonces, tajantemente la respuesta es: no hay una solución más que adaptarnos, porque Guatemala es idéntica a lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en México, lo que está sucediendo en cualquier país en Europa, y no hay realmente nada más que adaptarte a los precios que ese intermediario internacional te coloque en cuanto a el precio de ese día del barril de petróleo. Así que toda vez veamos que el costo del barril supere los $100, ahí es en donde ya vamos a empezar a darnos cuenta que este tema del incremento de todos los precios realmente viene fuerte y no nos queda de otra que empezar a cuidar los quetzales, porque aquí el salario no va a subir, las comisiones para quien vende no van a subir, el dinero sigue siendo el mismo y la única solución es administrarlo de mejor manera para que no te pegue tanto en el bolsillo lo que está sucediendo a nivel mundial. Creo que hay algo que no hemos abordado y es un tema que regularmente no tocamos como guatemaltecos y es la seguridad energética. Porque si de pronto abordamos la matriz energética de Guatemala, podríamos ver otros productos, otras líneas para depender menos del petróleo definitivamente, pero seguramente eso lo podremos abordar en otro análisis para poder ir concluyendo y luego también conocer cuál es su apreciación como nuestros televidentes. Sin duda alguna también en este impacto que estamos viendo en el precio del petróleo también se va viendo la situación del tránsito complicado que, recordemos, por el traslado que podemos tener también el gasto del combustible es mayor. Viene una crisis tras otra que estamos enfrentando como guatemaltecos y que esperaríamos de verdad poder tener algún tipo de esperanza ante esta situación. La situación internacional no la podemos medir, no la podemos cambiar, pero ¿qué se puede hacer para ir buscando alternativas en otros temas, por ejemplo, que pueden venir a disminuir esta situación que estamos ya crítica en nuestro país? Por ejemplo, el teletrabajo, que es un tema que se ha hablado, el poder buscar otras opciones incluso para poder reducir el impacto y el uso del combustible. Entonces, son temas también que van un poco ligados y que merecen también ese análisis y soluciones que probablemente Guatemala sí pueda ir avanzando en estos temas. Porque incluso tiene definitivamente un impacto psicológico en la sociedad guatemalteca. Y así es como va a quedar esta situación, porque sí va a afectar a todo el país. Tu conclusión, Fernando. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en A la Medida. Por supuesto, estaremos en los próximos días muy pendientes de este